libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de los medios de comunicación, derechos de propiedad. Estos elementos básicos de una sociedad civilizada serán protegidos por el Estado. Para algunos, es un dictador. Se ha convertido en un dictador que amenaza a la humanidad. Para otros, es un hombre corriente que participa en partidos de hockey sobre hielo, de lucha libre y reparte autógrafos a los niños. No se puede negar que Vladimir Putin es un hombre con muchas caras. Gran parte de su personalidad está envuelta en el misterio, por lo que le rodea un innegable aire de enigma. En este vídeo nos adentramos en el enigmático rompecabezas de la vida de Putin. Antecedentes. Primero vamos a empezar repasando la raíz de Vladimir. A la sombra del colapso de la Unión Soviética, un joven Vladimir Putin surgió de las modestas calles de Leningrado, actual San Petersburgo, en 1952. Sus primeros años estuvieron marcados por las penurias y la resistencia, mientras navegaba por un mundo aún conmocionado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Nacido en el seno de una familia de clase trabajadora, la infancia de Putin distó mucho de ser glamurosa. Creció en un edificio de apartamentos comunal infestado de ratas, donde fue testigo de las luchas y sacrificios de sus padres. Su madre y su padre, ambos obreros, trabajaban muchas horas para mantener a su familia. Trágicamente, ya habían perdido 2 hijos antes del nacimiento de Putin, uno de los cuales pereció durante el prolongado asedio nazi a Leningrado. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaban, los padres de Putin lo adoraban y le inculcaron determinación y resistencia. Reconocieron su potencial y le animaron a perseguir sus sueños. De joven, Putin encontró consuelo en las artes marciales, una pasión que moldearía su carácter y su físico durante años. Perfeccionó sus habilidades y su reputación, participando incluso en numerosas peleas a puñetazos, ganándose la reputación de oponente formidable. En 1983, Putin se casó con Lyudmila Shkrebneva, azafata de vuelo. La pareja tuvo 2 hijas. Sin embargo, su matrimonio tuvo sus propios problemas y acabaron divorciándose en 2013. Durante su mandato, Putin ha mantenido a su familia alejada de la opinión pública, protegiéndola del escrutinio y los peligros que conlleva su posición de poder. Aunque muchos aspectos de la vida personal de Putin siguen siendo oscuros, han circulado rumores sobre la supuesta paternidad de otros hijos. Estas afirmaciones, aunque no confirmadas, han aumentado la intriga en torno a sus asuntos privados. La capacidad de Putin para mantener su vida personal en secreto no ha hecho sino alimentar la especulación y la curiosidad. A medida que la carrera política de Putin despegaba, su vida personal quedaba relegada a un segundo plano frente a sus ambiciones. Se dedicó a su trabajo y ascendió en el KGB, el equivalente soviético de la CIA. Tras estudiar Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, Putin se incorporó a la agencia de inteligencia, donde perfeccionó sus habilidades en la recopilación de información política. A mediados de la década de 1980, fue enviado a Dresde, Alemania Oriental, un momento crucial en su vida que moldearía su visión del mundo y su ideología política. Durante su estancia en Dresde, Putin fue testigo de la caída del muro de Berlín, un acontecimiento trascendental que influiría profundamente en su concepción del poder y la geopolítica. Fue allí donde supuestamente impidió que una multitud de manifestantes asaltara el cuartel general local del KGB con un arriesgado farol, demostrando su habilidad para sortear situaciones tensas y proteger los intereses de la Unión Soviética. Las experiencias de Putin como agente del KGB en Dresde le proporcionaron una perspectiva única del mundo y su dinámica de poder, señor Gorbachov, derribe este muro. Regresó a Leningrado en 1990, justo cuando la Unión Soviética estaba al borde del colapso. La posterior disolución de la Unión Soviética le afectó profundamente y más tarde se referiría a ella como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Este sentimiento daría forma a su ideología política e impulsaría su determinación de restaurar el poderío ruso en la escena mundial. Tras el colapso de la Unión Soviética, las aspiraciones políticas de Putin empezaron a tomar forma. Se inició en la política como ayudante de Anatoly Sobchak, su antiguo profesor y mentor, que llegó a ser alcalde de San Petersburgo. La influencia y la orientación de Sobchak desempeñaron un papel crucial en el ascenso de Putin al poder, proporcionándole las conexiones y oportunidades necesarias para asegurarse un lugar en la política rusa. Sin embargo, las ambiciones de Putin iban más allá de San Petersburgo. Se trasladó a Moscú, la capital rusa, donde siguió ascendiendo en la escala política. Paralelamente a sus actividades políticas, Putin defendió una tesis de economía, aunque las acusaciones de plagio empañarían más tarde este logro.
En 1998 había asumido la dirección de la principal organización sucesora del KGB, consolidando su posición como figura prominente dentro del gobierno ruso. El punto de inflexión en la carrera política de Putin se produjo cuando el presidente Boris Yeltsin lo nombró primer ministro en 1999, el segundo cargo más alto del país. Este nombramiento elevó a Putin de la relativa oscuridad a heredero aparente, posicionándolo como el sucesor elegido por Yeltsin. Cuando Yeltsin dimitió el 31 de diciembre de 1999, Putin asumió el cargo de presidente en funciones y posteriormente fue elegido para un mandato completo. Ayudado por el aumento de los precios del petróleo y el gas, el liderazgo de Putin trajo estabilidad y mejores condiciones de vida a Rusia, un marcado contraste con la hiperinflación y la percepción de anarquía de los años de Yeltsin. A medida que crecían el poder y la influencia de Putin, también lo hacía su consolidación del poder. En su primer discurso, como presidente de Rusia, prometió proteger la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos de propiedad, presentándose como un paladín de la democracia. Libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de prensa, derechos de propiedad, estos elementos básicos de una sociedad civilizada serán protegidos por el Estado. Sin embargo, el retroceso democrático comenzó casi inmediatamente bajo su liderazgo. Las cadenas de televisión independientes quedaron bajo control estatal, se cerraron medios de comunicación y las elecciones se vieron empañadas por irregularidades. El sistema de gobierno de Putin, a menudo denominado democracia dirigida, suscitó preocupación por la erosión de los principios democráticos y la represión de la oposición política. A lo largo de su mandato, Putin se ha rodeado de amigos y antiguos colegas de los servicios de inteligencia, muchos de los cuales se han enriquecido extravagantemente. Ha propagado un culto a la personalidad, proyectando una imagen de fuerza y control. A quienes percibe como opositores o amenazas a su régimen, los tacha de escoria y traidores y los trata con dureza. Algunos, como el magnate del petróleo Mikhail Jhodorkovsky, han sido encarcelados, mientras que otros han encontrado muertes prematuras y sospechosas. Uno de los primeros objetivos de la consolidación del poder de Putin fueron los medios de comunicación. Las cadenas de televisión independientes fueron sometidas al control del Estado y se silenciaron las voces críticas. El gobierno de Putin cerró los medios de comunicación que se atrevían a desafiar su autoridad, dejando que solo los medios, controlados por el Estado, dieran forma a la narrativa. Este control sobre los medios de comunicación permitió a Putin moldear la opinión pública y mantener un firme control sobre la difusión de la información. Otro golpe significativo a la democracia llegó con la abolición de las elecciones a gobernador y senador. Putin centralizó el poder nombrando a leales en puestos clave, eliminando de hecho cualquier oposición dentro del sistema político. Esta medida consolidó aún más su control y limitó la influencia de los líderes regionales que pudieran desafiar su autoridad. El poder judicial también sufrió restricciones bajo el mandato de Putin. El Kremlin restringió la independencia del poder judicial, asegurándose de que los tribunales no supusieran una amenaza para su régimen. Los jueces que se atrevían a cuestionar las medidas del gobierno sufrían repercusiones, lo que erosionaba aún más el Estado de Derecho y la separación de poderes. Los partidos políticos de la oposición no se libraron del creciente control de Putin sobre el poder. El Kremlin restringió sus actividades y limitó su capacidad de participar en el proceso político. Cuando se celebraron elecciones, observadores externos constataron irregularidades generalizadas entre los votantes, lo que suscitó dudas sobre la imparcialidad y transparencia del proceso electoral. El sistema de gobierno de Putin, a menudo denominado democracia dirigida, presentaba una fachada de principios democráticos al tiempo que reprimía la disidencia y la oposición. El propio término era un eufemismo de la erosión de los valores democráticos y la concentración de poder en manos de Putin y su círculo íntimo. A medida que Putin consolidaba su poder a nivel nacional, su relación con Occidente comenzó a deteriorarse. Al principio, muchos líderes occidentales aprobaron a Putin, y el presidente estadounidense George W. Bush declaró que le había mirado a los ojos y le había encontrado muy directo y digno de confianza. Putin fue el primer dirigente extranjero que llamó a Bush tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y colaboró en algunos aspectos de la llamada guerra contra el terror. Sin embargo, las tensiones entre Putin y Occidente empezaron a intensificarse. Uno de los principales puntos de discordia fue la expansión de la OTAN hacia los países de Europa del Este. Putin
veía esta expansión como una amenaza directa a los intereses rusos y una violación de los acuerdos alcanzados al final de la Guerra Fría. Consideraba que Occidente estaba usurpando la esfera de influencia rusa y trataba de contrarrestar lo que percibía como una agresión occidental. Las revoluciones prooccidentales de Georgia y Ucrania tensaron aún más la relación de Putin con Occidente. Putin veía estas revoluciones como intentos de Occidente de socavar la influencia rusa en la región. A Putin le molestaron especialmente las presiones de Estados Unidos para que Georgia y Ucrania entraran en la OTAN, así como su apoyo a un Kosovo independiente. Acusó a Estados Unidos de sobrepasar sus fronteras nacionales e interferir en los asuntos de otras naciones. Con el tiempo, Putin llegó a verse a sí mismo como un protector de los valores tradicionales rusos, haciendo frente a lo que percibía como un Occidente hipócrita y moralmente decadente. Posicionó a Rusia como una nación europea amiga que deseaba una paz estable en el continente, pero que estaba dispuesta a defender sus intereses y valores. La relación entre Rusia y Occidente alcanzó posiblemente su punto más bajo en décadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. La anexión de Crimea, que había sido regalada por Rusia a Ucrania durante la era soviética, y el respaldo a una insurgencia separatista en el este de Ucrania provocaron la condena internacional. Rusia fue expulsada del grupo de los 8 países industrializados y se impusieron sanciones económicas al país. La relación de Putin con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue objeto de gran escrutinio. Aunque los dos líderes mantuvieron en general lazos amistosos, las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 tensaron la relación entre ambos países. El gobierno de Putin fue acusado de dar luz verde a una operación de piratería informática que se infiltró en la campaña de Hillary Clinton, lo que avivó aún más las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. La invasión de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Rusia se enfrentó a una serie de sanciones económicas, mientras que Ucrania recibió una importante ayuda militar de los países occidentales. El presidente estadounidense, Joe Biden, en particular, ha sido muy crítico con Putin, al que ha calificado de matón, dictador asesino y criminal de guerra. Dentro de la vida de Vladimir Putin, ya se ha hablado bastante de la vida política de Putin. ¿Qué ocurre en el interior? Cuando el sol se levanta sobre el Kremlin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, comienza su día de una manera tan intrigante como poco convencional. A diferencia de la mayoría de los líderes mundiales, Putin no es madrugador. De hecho, valora los méritos del sueño y a menudo se le encuentra en la cama hasta pasado el mediodía. Esta hora tardía de levantarse puede sorprender a algunos, pero es bien sabido que Putin cuida mucho su salud y su bienestar físico. Cuando por fin se levanta, lo primero que hace es desayunar. Pero no se conforme con cualquier cosa. Putin es un hombre de gustos exigentes y tiene fama de ser muy quisquilloso con la comida. No confía en mucha gente para que le cocine y como resultado ha desarrollado una lista de aversiones cuando se trata de comida. Una de las cosas que más detesta es la leche, que evita a toda costa. Para asegurarse de que su desayuno satisface sus exigentes estándares, Putin confía en su chef personal, que le acompaña en todos sus viajes al extranjero. Este chef no es un cocinero cualquiera, sino que se encarga de validar la procedencia de los ingredientes utilizados para cocinar. El desayuno de Putin es un asunto cuidadosamente seleccionado, que comienza con un abundante tazón de gachas de avena o una deliciosa tortilla de huevos de codorniz. Los ingredientes de su desayuno proceden de la finca Cal Farmland, símbolo del patriarca ruso e icono religioso. Putin insiste en los ingredientes de producción y abastecimiento ecológicos, asegurándose de que todo lo que consume es fresco y de la máxima calidad. Además del plato principal, Putin desayuna requesón. Esto le proporciona grasas saludables y proteínas que le sirven de combustible para el día siguiente. Para saciar su sed, acompaña su comida con un vaso de zumo de fruta, lo que subraya aún más su compromiso con una dieta equilibrada y nutritiva. Es importante señalar que la atención de Putin a los detalles va más allá de la propia comida. Cuando viaja al extranjero, el Kremlin aprueba todas sus comidas antes de que él coma. Este nivel de escrutinio garantiza que todos los aspectos de su dieta sean cuidadosamente supervisados y controlados. El exigente paladar de Putin y sus estrictos requisitos dietéticos son un reflejo de su compromiso con el mantenimiento de su salud y su bienestar físico. Después de comer, Putin se toma una taza de café que le proporciona la dosis de cafeína necesaria para empezar el día. Pero su rutina matutina no termina ahí.
Putin cree en la importancia de la actividad física y su impacto tanto en el cuerpo como en la mente. Por eso va a la piscina, donde pasa unas 2 horas al día. Según sus ayudantes, Putin reflexiona y elabora sus estrategias en la piscina. Es un momento de soledad y reflexión, lejos de las miradas indiscretas del mundo. Mientras se desliza por el agua, su mente se centra en los retos y oportunidades que tiene por delante. La piscina le sirve de santuario, un lugar donde puede ordenar sus pensamientos y planificar sus próximos movimientos. Pero quizás se pregunte, ¿cuándo se ocupa Putin de sus asuntos oficiales? Sorprendentemente, no le da prioridad por la mañana. Después de nadar, Putin se dirige al gimnasio, a menudo acompañado por el primer ministro Medvedev. Vestido con un traje de gimnasia valorado en $3.500, Putin es un espectáculo para la vista. Mientras se ejercita, se mantiene al día de la información relevante de todo el mundo, viendo las noticias. Esta dedicación a mantenerse informado demuestra su compromiso de ser un líder completo y bien informado. Un partido de hockey sobre hielo. Juega con un equipo de guardias, y según los espectadores que han presenciado estos partidos, los jugadores contrarios ceden el paso a Putin cuando éste quiere marcar. Es un testimonio de su influencia y del respeto que inspira, incluso sobre el hielo. Pero la dedicación de Putin a la forma física no se detiene ahí. También dedica tiempo a la defensa personal y es un consumado artista marcial, cinturón negro de judo. A menudo se enfrenta a miembros de su unidad de la guardia, perfeccionando sus habilidades y manteniendo su agudeza. Este compromiso con la defensa personal refleja su deseo de estar preparado para cualquier situación que pueda surgir. Tras su ejercicio matutino, Putin se dirige a sus aposentos para vestirse para las reuniones del día. Es conocido por su estilo impecable. A menudo se le ve vistiendo trajes a medida de famosas marcas de diseño como Keaton y Brioni. Pero no se deje engañar por su atuendo a la moda. Putin pasa las mañanas leyendo notas informativas preparadas por su personal. Estas notas cubren una amplia gama de temas, incluyendo asuntos exteriores e inteligencia. Putin se sumerge en los recortes de prensa y en las noticias internacionales, asegurándose de estar al corriente de la situación política en Rusia y en todo el mundo. Es bien sabido que Putin puede ser paranoico en ocasiones, y esto se hace evidente en su aversión a la tecnología. En el trabajo, se abstiene de utilizar ordenadores o teléfonos inteligentes, prefiriendo el método tradicional de ordenar carpetas de documentos. Cree en el poder de la información tangible y confía más en las copias impresas que en las bases de datos digitales. Incluso cuando viaja al extranjero, su personal hace todo lo posible por reponer todo lo que hay en la habitación del hotel antes de su llegada, desde el jabón hasta el papel higiénico, para evitar cualquier posible espionaje. Una vez terminadas sus responsabilidades del día, Putin se dirige a casa si no tiene un compromiso nocturno con un dignatario extranjero. Le gusta pasar tiempo con sus perros, Connie y Buffy, que le proporcionan compañía y una sensación de normalidad. A pesar de su posición de poder, Putin encuentra consuelo en las alegrías sencillas de la vida. Prefiere trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, ya que no le gusta el viaje de 25 minutos al Kremlin. En cambio, prefiere pasar el tiempo en su complejo inmobiliario de Novo-Ogaryovo, a orillas del Mar Negro. Este lugar aislado y fuertemente protegido le permite concentrarse en su trabajo sin distracciones. Es un lugar donde puede ser realmente él mismo, lejos de las miradas indiscretas del mundo. Por misterioso que pueda parecer, Putin realiza la mayor parte de su trabajo de noche. A menudo se le conoce como un búho nocturno que se queda despierto hasta altas horas de la madrugada. Es entonces cuando es más agudo, cuando su mente está totalmente concentrada en las tareas que tiene entre manos. Ya sea trabajando en documentos importantes o leyendo un libro, las noches de Putin están llenas de productividad y concentración. Putin tiene debilidad por el helado de pistacho. Es un capricho poco frecuente para él, e incluso se lo regaló a Xi Jinping, presidente de China, durante una reunión. Aunque por lo general evita consumir alcohol, puede tomar una copa de vino en una recepción formal por cortesía. Normalmente, tras asistir a varias cenas o actos políticos, Putin regresa a casa para pasar la noche alrededor de medianoche. Pero su jornada no termina ahí. Pasa las horas siguientes trabajando y leyendo, inmerso en las tareas que tiene por delante. Es un testimonio de su inquebrantable dedicación y ética de trabajo. A las 3 de la madrugada, Putin se va a la cama, listo para descansar y reponer fuerzas para el día siguiente. Su rutina nocturna puede parecer poco convencional, pero es un reflejo de su enfoque único de la vida y el trabajo. Mientras el mundo duerme, Putin trabaja duro para ir siempre un paso por delante.
Aunque la economía de Rusia ha prosperado bajo su mandato, es importante reconocer el coste humanitario. Los disidentes han sido condenados a penas de prisión indefinidas y ha habido acusaciones de ataques con agentes nerviosos. Las políticas de Putin y su posición exacta con sus aliados políticos no se hacen públicas, lo que aumenta el aire de misterio que le rodea. La casa del $1.000.000 de Vladimir Putin. Todo hombre necesita un lugar donde descansar la cabeza, pero el santuario de Putin supera los sueños más salvajes de muchos. Tiene un asombroso palacio de $1.000 millones, enclavado a lo largo de las impresionantes orillas del Mar Negro. Así es el palacio de Vladimir Putin, valorado en $1.000 millones y con vistas al Mar Negro. Este magnífico palacio no es solo una lujosa residencia, es una fortaleza diseñada para proteger a Putin de cualquier amenaza, ya sea externa o interna. Empecemos por explorar las lujosas características que hacen de este palacio algo verdaderamente único. Imagínese tener su propio casino y pista de hockey sobre hielo. Pues eso es exactamente de lo que presume el palacio de Putin. Es un lugar donde puede relajarse y disfrutar de sus pasatiempos favoritos, lejos de miradas indiscretas. Pero la opulencia no acaba ahí. El palacio está rodeado por una zona especial de exclusión aérea que garantiza que la privacidad y la seguridad de Putin nunca se vean comprometidas. Pero lo que hay bajo la superficie es aún más asombroso. Túneles subterráneos también conducen a un búnker secreto. Los túneles subterráneos conducen a un búnker secreto, un claro indicio de que Putin está preparado para el peor de los casos. Incluso ha considerado la posibilidad de un ataque químico, tomando todas las precauciones para salvaguardar su supervivencia. El búnker en sí es una maravilla de la ingeniería. Construido con 2 suministros diferentes de oxígeno, garantiza que Putin pueda respirar libremente, incluso en las circunstancias más terribles. Los túneles, ocultos en la colina bajo la mansión, se extienden a lo largo de 130 y 200 pies, proporcionando una ruta de escape segura en caso de necesidad. Estos túneles no son simples pasadizos. Están fortificados con muros de hormigón de 15 pulgadas de grosor a prueba de explosiones, diseñados para resistir cualquier explosión. En caso de ataque químico, los túneles están equipados con múltiples conductos de ventilación que garantizan que el aire no se contamine. También hay suministro de agua potable, líneas de alcantarillado y un sistema contra incendios que garantizan la supervivencia de Putin durante semanas. Y no hay que olvidar el amplio espacio dedicado al almacenamiento de cables, bastidores y bastidores repletos de conductos que suministran electricidad, internet de fibra óptica y líneas telefónicas. Incluso en caso de catástrofe, las comunicaciones seguirán fluyendo hacia el palacio. Para desplazarse por los túneles, un ascensor conecta los distintos niveles. El túnel inferior cuenta incluso con una pasarela móvil que conduce directamente a la playa y al majestuoso Mar Negro, ofreciendo una vía de escape rápida y discreta. Resulta fascinante comprobar que estos túneles se construyeron hace más de una década, lo que demuestra la inquebrantable dedicación de Putin a su seguridad. Incluso cuando se reunía con presidentes estadounidenses y se hablaba de un botón de reinicio, Putin se preparaba en secreto para un posible conflicto con Occidente. Este palacio es un testimonio de su previsión y determinación para garantizar su propia supervivencia. Pero el lujo no acaba en los búnkeres y túneles ocultos. Las representaciones en 3D del palacio revelan un mundo de extravagancia. Una enorme casa de invitados da la bienvenida a los visitantes, mientras que una iglesia se erige como símbolo de la fe de Putin. Y sí, han oído bien. Incluso hay un salón de narguile con lo que parece ser una barra de striptease. Parece que no se ha escatimado en gastos para crear un paraíso de indulgencia entre estos muros. Para alojar a su personal y guardias de seguridad, se ha construido un complejo especial de dormitorios. Y para una comunicación fluida, hay un centro de comunicaciones de última generación que rivaliza con los de las grandes corporaciones. Este palacio lo tiene todo y no deja ningún deseo sin satisfacer. Estos planos fueron presentados por primera vez en Internet en 2010 por una empresa constructora rusa llamada MetroStyle. Fueron contratados como contratistas privados para excavar los búnkeres bajo el palacio de Putin. Los diagramas y representaciones circularon entre los rusos en oscuros tablones de anuncios, capturando la imaginación de aquellos que se topaban con ellos. No fue hasta que una fuente anónima, conocida como Postman, envió estos documentos a Insider en mayo que el mundo pudo echar un vistazo al mundo oculto de la multimillonaria casa de Putin. Aunque se dice que el palacio está financiado de forma privada por uno de los socios más cercanos de Putin, un oligarca ruso,
Hay pruebas de que el propio Putin ha frecuentado la propiedad. Aunque no exista una escritura con su nombre, la verdad está escrita en blanco y negro. La presencia de Putin es innegable. Pero esto es solo la punta del iceberg. Putin tiene otros activos similares, incluida una villa pesquera de 3 plantas en Finlandia. Construida por un amigo íntimo, esta mansión de 3,2 millones de dólares es un testimonio del alcance de la influencia y la riqueza de Putin. Es importante señalar que mientras se destinan fondos públicos a la construcción y renovación de varios búnkeres y túneles por toda Rusia, uno no puede evitar preguntarse si estos recursos podrían utilizarse mejor para mejorar la vida del pueblo ruso o ayudar a la reconstrucción de países como Ucrania, que han sufrido debido a las acciones rusas. Mientras que los líderes de los estados nucleares hacen planes de emergencia, como el escondite del gobierno estadounidense bajo la Casa Blanca, el refugio antibombas de Camp David y el búnker nuclear de Mount Weather, el palacio de Putin tiene un propósito diferente. Está diseñado únicamente para garantizar la continuidad de una persona, el propio Putin. Es un testimonio de su obsesión por la supervivencia y su determinación de permanecer en el poder. Fue en un documental de 2021 del opositor político de Putin, Alexei Navalny, donde muchos rusos se enteraron por primera vez de la existencia de este extravagante palacio. El documental arrojó luz sobre la opulencia y la grandeza que se ocultaban tras los muros del palacio. El público quedó atónito, preguntándose el origen de la inmensa riqueza que financiaba una residencia tan fastuosa. Pero no fueron solo las lujosas características las que captaron la atención del público. La revelación de que el palacio había sido financiado de forma privada por uno de los más estrechos colaboradores de Putin, un oligarca ruso, levantó ampollas y alimentó las especulaciones sobre el verdadero alcance de la influencia y las conexiones de Putin. A medida que se difundían las noticias sobre el palacio, aumentaba la curiosidad del público. La gente quería saber más sobre el hombre que se había construido esta extravagante fortaleza. Querían entender las motivaciones de un gasto tan excesivo y hasta dónde era capaz de llegar Putin para asegurar su propia supervivencia. El palacio se convirtió en un símbolo del marcado contraste entre la vida de la élite rusa y las luchas cotidianas del ciudadano medio. Puso de relieve la enorme disparidad de riqueza que existe en el país, provocando la indignación y la frustración de quienes se sentían abandonados por el sistema. Pero no fue solo la reacción del público la que causó sensación. Insider, armado con imágenes de satélite, renders y fotos, se embarcó en una misión para descifrar los secretos del escondite de Putin. Estas imágenes permitieron vislumbrar la meticulosa planificación y la atención al detalle que se prestó a la construcción del palacio. La mansión de 190.000 metros cuadrados, situada cerca de la ciudad turística de Gelendzhik, en el sur de Rusia, es un testimonio del deseo de Putin de aislarse. Situada a miles de kilómetros de su residencia oficial, el Gran Palacio del Kremlin en Moscú le ofrece la privacidad y seguridad que anhela. Los planos del palacio revelan que cuenta con 11 habitaciones en la superficie, cada una de las cuales destila lujo y extravagancia. Pero es el búnker de alta seguridad de la planta baja el que realmente cautiva la imaginación. Construido con 2 suministros diferentes de oxígeno, garantiza que Putin pueda sobrevivir, incluso en las circunstancias más extremas. Los túneles que conducen al búnker, ocultos en la colina bajo la mansión, son una maravilla de la ingeniería. Los croquis transversales muestran muros de hormigón de 15 pulgadas de grosor que parecen a prueba de explosiones, proporcionando una sensación de seguridad ante posibles amenazas. Los conductos de ventilación están estratégicamente situados a lo largo de los túneles, listos para contrarrestar cualquier ataque químico que pudiera contaminar el aire. El suministro de agua potable, las tuberías de alcantarillado y un sistema contra incendios garantizan que Putin disponga de todo lo necesario para sobrevivir durante largos periodos. La atención al detalle del palacio es realmente asombrosa. Hay montones y montones de cables que suministran electricidad, internet de fibra óptica y líneas telefónicas. Incluso en caso de catástrofe, la comunicación seguirá fluyendo sin problemas hacia el palacio, manteniendo la conexión de Putin con el mundo exterior. Mientras el público asimilaba estas impactantes revelaciones, no podía evitar preguntarse sobre el verdadero alcance de la obsesión de Putin por su seguridad. El hecho de que estos túneles se construyeran hace más de una década, en una época en la que Putin se reunía con presidentes estadounidenses y se hablaba de un botón de reinicio, suscitó dudas sobre sus planes a largo plazo y su previsión de posibles conflictos con Occidente. Pero no fueron solo los búnkeres y túneles ocultos los que cautivaron la imaginación del público.
Las representaciones en 3D del palacio desvelaron un mundo de lujo más allá de sus sueños más descabellados. Una enorme casa de invitados, una iglesia e incluso un salón de narguile con una misteriosa barra de striptease fueron solo algunas de las extravagantes características que dejaron a la gente boquiabierta. Los planos del palacio fueron publicados por primera vez en Internet en 2010 por una empresa constructora rusa llamada Metro Style. Estos planos circularon entre los rusos en oscuros tablones de anuncios, captando la atención de quienes se topaban con ellos. No fue hasta que una fuente anónima, conocida como Postman, remitió estos documentos a Insider en mayo que el mundo pudo echar un vistazo al mundo oculto de la multimillonaria casa de Putin. Así llegamos al final de este video. Para ver más videos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.